todos, bienvenidos nuevamente a Alice en su espacio para el crecimiento personal y el bienestar emocional. Hoy vamos a hablar de algo que sé que a todos nos ha pasado, a todos, todos lo hemos vivido y es la procrastinación. Pero, ¿por qué procrastinamos? ¿Y cómo podemos dejar de ser? Si este es un tema que resuena con ustedes, quédense acá porque voy a compartir algunas técnicas que he empezado a utilizar y que me están funcionando bastante bien. Antes que nada, déjenme hacerles una pregunta. ¿Alguna vez han sabido exactamente lo que tenían que hacer, pero aún así no lo hicieron? Y probablemente sí. Y es que procrastinar es algo muy común. Básicamente es el hábito de retrasar o posponer una tarea que sabemos que debemos hacer. Pero ¿por qué lo hacemos? En la mayoría de los casos, ojo, en la mayoría de los casos, pero no a todos, la razón principal es que anticipamos la dificultad o el esfuerzo que va a requerir esa tarea y nuestro cerebro está diseñado para ahorrar energía y para evitar el dolor, para buscar el placer. Entonces, intenta convencernos de hacer cualquier otra cosa que parezca mucho más placentera o menos desafiante. Y por eso, en lugar de empezar con ese proyecto, con ese video, con ese trabajo, nos encontramos scrolleando en redes sociales o incluso haciendo tareas insignificantes como limpiar o reorganizar las cosas cuando eso no es esencial en ese momento. Pero el truco está en entender que ese malestar o esa incomodidad que anticipamos en realidad es temporal y normalmente no es tan grande como lo pensamos. A pesar de saber eso, seguimos cayendo en la procrastinación. No es cierto porque es difícil integrar esta nueva idea en el cerebro. Pero bueno, el primer paso es darnos cuenta. Sí, el primer paso para superar la procrastinación es reconocer que estamos procrastinando. Suena simple, pero es la clave. Entonces, la próxima vez que estén a punto de distraerse o de hacer cualquier otra cosa en lugar de la tarea que saben que tienen que hacer, deténganse un segundo sin juzgarse, pero tómense un momento para decir, ok, estoy procrastinando, sé lo que debería estar haciendo, pero mi cerebro está buscando excusas para evitar. Porque una vez que somos conscientes de eso, pues tenemos la mitad del problema resuelto, porque ahora podemos elegir conscientemente actuar de una manera distinta. Es importante no juzgarse en esto, porque si no caemos en la culpa y eso no nos ayuda, pero es justamente en ese momento cuando podemos empezar a cambiar el curso de nuestro día y romper con ese ciclo de procrastinación. Y es que miren, algo que ayuda mucho a entender es que el sufrimiento de no hacer es peor que el sufrimiento de hacer. Hay algo que me ha ayudado mucho y es esta frase, o sea, realmente piensen en eso. El sufrimiento de no hacer siempre será mayor que el sufrimiento de hacer. Entonces, ¿qué significa eso? Piensen en lo mal que se sienten cuando llegan al final del día y se dan cuenta que no hicieron lo que sabían que debían hacer. Y es que esa sensación de frustración y arrepentimiento, pues es mucho mayor, mucho más grande que el esfuerzo que realmente habría tomado hacer esa tarea. Y cuanto más lo postergamos, peor nos sentimos. Entonces, la próxima vez que se encuentren procrastinando, imaginen cómo se van a sentir al final del día si no hacen esta tarea y reviertan esa sensación haciéndola. Luego contrasten esa sensación, como les dije, como se sentirían si por el contrario logran hacer todo lo que se habían propuesto. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Están procrastinando porque se están poniendo más tareas de las que realmente deben hacer, porque se están poniendo metas, tareas y logros no realistas. Y ahí hay una pista. Y eso es clave porque la satisfacción, esa sensación de logro, pues es incomparable. Créanme, este pequeño ejercicio mental puede ser suficiente para que se pongan en marcha, se pongan en acción y empiecen a trabajar en lo que saben que tienen que hacer. Otro consejo para cuando nos demos cuenta que estemos procrastinando es hacerlo fácil y es una técnica de los 2 minutos. ¿Cómo así? Una de las razones por la que procrastinamos es porque percibimos la tarea como algo abrumador o demasiado difícil. Así que, ¿qué tal si se prometen ustedes mismos que solo van a trabajar en esa tarea por 2 minutos? ¿Cómo así que solo 2 minutos? Esto reduce la presión porque cualquiera puede hacer algo durante 2 minutos, ¿no es cierto? Pero miren,
Lo interesante es que en la mayoría de los casos, perdón, una vez que uno empieza, pues uno sigue adelante, porque uno no va a hacer realmente una tarea por 2 minutos. Es como empujar el carro que está varado o detenido. Al principio cuesta, pero una vez que se empieza a mover, pues todo se vuelve más fácil. Y esta técnica es súper efectiva porque elimina esa barrera mental que nos dice que algo es muy difícil, que tomará mucho tiempo y que nos abruma. Así que la próxima vez solo voy a hacerlo durante 2 minutos y verán que en la mayoría de los casos van a terminar haciendo muchísimo más que eso. También lo que es muy importante es superar la fricción inicial, porque lo que realmente necesitamos entender es que el mayor obstáculo de ese primer paso, de ese momento inicial en el que tenemos que empezar es justamente eso, empezar. Entonces, si logramos superar esa fricción inicial, todo lo demás se vuelve mucho más sencillo. Y es que si se ponen a pensarlo, es cuestión de física. Es más difícil poner algo en movimiento que mantenerlo en movimiento. Pero una vez que se ponen en marcha, que están en acción, ya están en camino hacia la productividad. Y recuerden que la productividad no es tener el día así de ocupado y hacer 1000 cosas a la vez. Pero entonces pregunto, ¿qué pueden hacer para reducir esa fricción inicial? Por ejemplo, puede ser cambiar el entorno de trabajo, eliminar las distracciones, dividir la tarea en pasos mucho más pequeños que no se vean abrumadores, pero lo importante es hacer lo necesario para que ese primer paso sea lo más fácil posible. Y aquí va algo que realmente me cambió la percepción de las cosas. Esto me lleva a otro punto clave y es la identidad. Uno de los trucos más poderosos para dejar de procrastinar es convertirse en la persona que hace lo que dice que va a hacer. Piensen en eso, es como un videojuego. Ustedes eligen el personaje. Si han sido constantemente disciplinados con algo durante un periodo de tiempo prolongado, pues empiecen a hacer eso parte de su identidad. Ya no es solo una tarea que deben hacer, es parte de quiénes son ustedes. Si son alguien que siempre cumple con sus compromisos, que trabaja duro, que avanza hacia sus objetivos, pues el cerebro va a hacer todo lo posible por mantener esa identidad que se han forjado. Por ejemplo, si han estado yendo al gimnasio o clase de yoga 4 veces por semana durante varios meses, pues ya no se preguntan si deberían ir o no, ya no les da pereza porque simplemente lo hacen, forma parte de su identidad y de quiénes son. Y lo mismo aplica para cualquier otro aspecto de su vida, ya sea su trabajo, sus estudios o sus proyectos personales. Si actúan en coherencia o si actuamos en coherencia con lo que queremos ser, el hábito de procrastinar empieza a desaparecer naturalmente. Bien, entonces, para resumir, recapitulemos los puntos clave para vencer la procrastinación. El primero es ser consciente. El primer paso es darse cuenta de que estamos procrastinando. Cuando caigamos en cuenta de que nos estamos distrayendo, hagamos una pausa y reconozcamos simplemente lo que está pasando. Punto número 2, visualicemos el resultado. Imaginen cómo se sentirán al final del día si procrastinan y luego cómo se sentirán si logran hacer lo que se propusieron. Punto número 3, reducir la fricción. Utilicen la técnica de los 2 minutos o hagan lo necesario para que ese primer paso sea lo más fácil posible. Punto número 4, desarrollen su identidad. Empiecen a construir una identidad basada en la acción y en el cumplimiento de sus compromisos. Hagan lo que dijeron que harían y verán cómo todo cambia. Y recuerden que esto es un proceso, no sucede de la noche a la mañana. Pero yo les garantizo que si aplican estas técnicas, miren, les aseguro que paso a paso van a dejar de procrastinar y van a empezar a cumplir con todo lo que se propusieron. Lo más importante es que se lo crean, que se sientan bien con ustedes mismos por haberlo hecho. Esto ha sido todo por hoy. Si este video les ha ayudado, no olviden suscribirse y compartirlo con alguien que también pueda beneficiarse. Gracias por estar aquí. Hasta la próxima en Alice.